Esta noche a la palabra de Dios y vamos a abrir la Biblia en Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Y vamos a tratar en esta noche el tema de la mortificación de la carne o cómo vencer la carne. Porque mientras el cristiano no entienda la diferencia entre el sacrificio y la mortificación que forma parte de la santificación que iniciamos hace 8 días, el cristiano no va a tener una buena conciencia. Tu conciencia nunca podrá responderte mientras tu carne no esté crucificada. En Romanos capítulo 8, dice la Biblia en el versículo 5 al versículo 8, que los que son de la carne, y aquí está hablando cuando el apóstol dice los que son de la carne, los que son de la carne, se refiere a los no cristianos. No está hablando de cristianos carnales, que quede muy claro esto, está hablando de personas que no tienen al Espíritu Santo, son de la carne, pertenecen a la carne, están controlados bajo la carne. Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Aquí encontramos que hay una diferencia entre una persona no cristiana y una persona cristiana, y la diferencia entre estas dos personas es su forma de pensar, la manera como piensa cada una de las dos. Una persona que está en la carne, que está controlada por la carne, piensa en su mente, se manifiesta este control. Su mente no está renovada y todas sus aspiraciones, sus metas, sus logros, todo absolutamente es este mundo. Pero el que es del Espíritu, su mente ha sido afectada o está comenzando a ser afectada, por lo que comienza a pensar más en cosas espirituales. Cuando yo va a Vips con la hermana, ya la cristiana, ya abren la Biblia y hablan más de cosas espirituales que antes de que fuera cristiana hablaba de la moda y del salón de belleza y de que etcétera, etcétera. Cuando el cristiano es cristiano, con los compañeros de trabajo que son cristianos, hablan de cosas espirituales. Su forma de pensar determina en qué se encuentran, en la carne o en el espíritu. Versículo 6. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Aquí en segundo lugar se nos muestran las consecuencias de cada uno de los dos. La persona que está en la carne, la palabra muerte significa separación, tanto en el hebreo como en el griego. Y la persona que está en la carne es una persona que está separada, totalmente divorciada de las cosas espirituales. Y por lo tanto no puede haber en su vida, ni tampoco puede entender lo que es la paz, ni la tranquilidad, porque vive constantemente irritable, ansiosa, mortificada, con temor hacia el futuro. Pero la persona que está en el Espíritu, dice la Biblia, el vivir y el ocuparse en la mente, en las cosas del Espíritu, el resultado es vida. Y no se habla de vida física necesariamente, se habla de vida y una vida en abundancia. La persona que está en el Espíritu entiende por qué vive, por qué amanece, por qué tiene un plato de sopa, por qué trabaja. Todo cobra significado y propósito alrededor de su vida, porque está en el Espíritu, y la consecuencia es una vida de paz. Está controlado por una paz que sobrepasa su entendimiento. Y dice el versículo 8, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Si recuerdan ustedes Hebreos 11:6, que dice, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, una persona que está en la carne puede ir de peregrinación, puede ofrecer sacrificios, puede tener una religión, puede tener veladoras encendidas. Haga lo que haga, la Biblia dice que no agrada a Dios porque está en la carne. Mas vosotros, versículo 9, no vivís
según la carne, sino según el Espíritu. Si es que, vean ustedes el sí condicional, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Aquí pues la diferencia ya es absolutamente radical. Ustedes, los que me están oyendo, los que se dicen cristianos, no pueden vivir en la carne. Porque si ustedes vivieran en la carne, si se dijeran cristianos, y tu mente el 90% es carne, el 90% de tus actividades, casi todo lo que haces gira alrededor de ti, de tus logros, de tus metas, de tu trabajo, no tienes al Espíritu de Cristo. Pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de Él. Y aquí no está hablando del bautismo del Espíritu Santo, que puede ser subsecuente a recibir al Espíritu Santo. Aquí está hablando de la regeneración en el Espíritu, el momento en que nacimos de nuevo y se nos impartió el Espíritu Santo para ser regenerados. El bautismo del Espíritu Santo es otra cosa diferente. Algunos lo reciben en el momento también, otros después, otros un año, otros 3 días. Es otra experiencia. Pero aquí no está hablando del bautismo del Espíritu Santo, está hablando que si tú no tienes al Espíritu de Cristo, no eres de Cristo. Hace algunos años, uno de los más grandes hombres de Dios llamado John Owen, en su obra, Las obras de John Owen, páginas 177 y 178, escribió esto acerca de la carne. La mortificación abate la fuerza del pecado, pero no cambia su naturaleza. La gracia cambia la naturaleza humana, pero nada puede cambiar la naturaleza del pecado. Si el pecado no se vence y se hace pedazos, el pecado te vencerá y destruirá finalmente tu alma en el infierno. El pecado jamás descansa, nunca se da por vencido. La vida cristiana es una guerra constante contra el pecado, porque el día que lo abandones y lo dejes, Él se levantará y te matará. Si el pecado no es vencido en nuestras vidas como cristianos, se levantará y nos matará. Y vamos al Antiguo Testamento en esta noche, a 1 Samuel capítulo 15. 1 Samuel capítulo 15, para ver un ejemplo en el Antiguo Testamento de un retrato de la forma como debe el cristiano tratar con el pecado. En 1 Samuel capítulo 15, esta ilustración nos ayudará a comprender nuestra relación con el pecado. Aquí encontramos que después Samuel le dijo a Saúl, versículo 1 al 3, Jehová me envió a que te ungiera por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene. No te apiades de él. Mata hombres, mujeres, niños, aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. La orden que Dios le dio a Saúl a través de su profeta Samuel era clara: destruir a Amalec total y completamente y todo lo que le pertenecía. A primera vista, cuando nosotros vemos estos juicios de Dios, nos preguntamos, ¿verdad?, ¿por qué un juicio tan tremendo? ¡Qué barbaridad! Tenemos que hacer un poco de historia para que comprendamos que Amalec y el rey Agag representan en el Antiguo Testamento el poder de la carne contra el pueblo de Dios. Veamos, por ejemplo, en Génesis 36. Génesis 36, versículo 12. Que los amalecitas eran una tribu nómada, descendientes de Esaú.
Dice Génesis 36:12, y Tima fue concubina de Elifaz, hijo de Saúl, y ella le dio a luz, ¿a quién? A Amalec. Estos son los hijos de Ada, mujer de Esaú. Los amalecitas, que descendían de Esaú, habitaron toda la tierra de Canaán, y siempre, sin excepciones, fueron enemigos acérrimos de Israel. Vean ustedes, por ejemplo, en Éxodo, que sigue después de Génesis, capítulo 17, versículo 8 en adelante. Dice Génesis 17, del 8 al 13. Vino entonces Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec, y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Aquí encontramos que mientras nosotros nos encontramos en oración, la Biblia dice que levantemos manos santas, significa manos limpias, con una conciencia limpia delante de Dios. Cuando nosotros levantamos nuestra oración a Dios y somos sostenidos por el pueblo de Dios, dice la Biblia, ovejas oren por sus líderes y por sus pastores. Oren unos por otros. ¿Por qué? Porque el espíritu está presto, pero la carne es débil. Marcos 14:38. Aquí en este caso, mientras Moisés tenía las manos arriba orando, abajo, en la dimensión física, en la dimensión visible, allá abajo en el planeta Tierra, vencía Israel. Lo que sostenía a Israel abajo en el campo de batalla no era la fuerza de los jinetes, ni las espadas, ni los escudos, sino las oraciones que se estaban haciendo en el mundo invisible. Y cuando Moisés bajaba las manos, ¿quién ganaba? Amalec vencía a Israel. Continuemos en la Biblia y en Deuteronomio capítulo 25. Encontramos que estos amalecitas que representan la carne en el Antiguo Testamento, cada vez lo vamos a ir viendo más claro. Deuteronomio 25, versículo 14 al 19. Eran una tribu salvaje sin misericordia en toda la región. Dice Deuteronomio 25, del 14 al 19, estas palabras. Ni tendrás en tu casa efa grande y efa pequeño. Ni tendrás pez exacta y justa tendrás, para que tus días sean prolongados toda la tierra que Jehová tu Dios te da. Versículo 17. Acuérdate lo que hizo Amalec contigo en el camino cuando salías de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el de camino y te desbarató. ¿Qué cosa? ¿Qué nos habla cuando alguien nos quiere apuñalar por la espalda, la retaguardia? ¿Qué nos habla? Nos habla de traición, ¿verdad? Todos los que atacan por detrás se les llama traicioneros. Y aquí encontramos que los amalecitas fue la única tribu de todos los enemigos de Israel que cuando los veían débiles no venían a darles la cara, eran tan cobardes que se venían por detrás y comenzaban a matar a los soldados de hasta atrás para ir debilitándolos y alcanzar hasta los que estaban adelante. Les atacaba la retaguardia, y dice el versículo 18, la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti,
cuando tú estabas cansado y trabajado, y no tuvo ningún temor de Dios. Los que van hasta el frente son los fuertes, los que abren el camino, los de hasta atrás son la retaguardia, los débiles. Los que son atacados por la carne y los que, si siguen atacando, llegan hasta el liderazgo con el propósito de atacar también a los fuertes. La Biblia dice que cualquiera de nosotros, los cristianos, en su enseñanza espiritual, comenzamos a debilitarnos espiritualmente. Y ya no estamos en el frente de la batalla peleando contra el mundo, la carne y nuestra carne y contra Satanás. Y no estamos en oración y no estamos en ayuno y no vivimos una vida santa. Vamos a comenzar a cansarnos, a desgastarnos mentalmente. Ya para qué peleo, ya estoy cansado, ya no quiero ser cristiano. Y en esa debilidad mental y física, por detrás te viene a apuñalar tu propia carne. La carne no es el cuerpo, porque hay dos palabras en el original griego para cada una de ellas. Para el cuerpo existe la palabra soma, y el cuerpo, dice 1 Corintios 6, 19 y 20, es el templo del Espíritu Santo. La carne es la naturaleza caída, adámica, no regenerada. La que hace 8 días vimos, no se puede perfeccionar, ni se puede entrenar, ni se puede educar. A la carne hay que hacerla pedazos. A la carne la tenemos que hacer morir dentro de nosotros. Porque si tú estás jugando con tu carne, y tú crees que puedes apapachar ahí esos pecaditos, que los tienes guardaditos, y esa canita al aire, y ese cigarrito de vez en cuando, y esa mirada lujuriosa de vez en cuando, y esos negocios chuecos de vez en cuando, y no pagar impuestos de vez en cuando, cualquier cosa que consintamos de nuestra carne se va a levantar algún día y por la espalda te va a asestar una puñalada mortera. Los amalecitas eran guerreros sin temor y su presencia era intimidatoria, y fue una de las razones por las cuales Dios les dijo que jamás los amalecitas, en Números capítulo 13, versículo 29, se les da esta sentencia a los amalecitas. Deuteronomio 13, 29. Amalec habita el Negev, y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y la ribera del Jordán. Aquí encontramos pues que a los amalecitas no se les da parte ni derecho, y se les prohíbe, se les profetiza totalmente en Números capítulo 24, versículo 20, su ruina completa y total. Dice Números 24, 20, y viendo a Amalec, tomó su parábola y dijo: Amalec, cabeza de naciones, mas al fin perecerá para siempre. Dios condenaba y sentenciaba a la tribu amalecita porque eran los más acérrimos, traicioneros, enemigos de Israel. Regresamos a nuestro capítulo de 1 de Samuel, capítulo 15, y las instrucciones a Saúl fueron claras: haz pedazos a Amalec. Saúl tenía que acabar con esta tribu para siempre, porque él y su ejército, desgraciadamente Saúl no tenía el discernimiento cuando la orden vino a Dios. Él era el instrumento que Dios quería usar para acabar con esa tribu para siempre. La justicia de Dios, la mano vengadora de Dios, se llevaría a cabo mediante el brazo y la espada del rey Saúl. Pero la obediencia de Saúl fue solo parcial. Dice 1 Samuel 15, del 7 al 9. Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto, y tomó vivo, fíjense, tomó vivo en lugar de haberlo matado,
¿A quién? Al rey de los amalecitas, Agag. Pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros, de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. ¿Saben ustedes por qué perdonó Saúl a Agag y no lo destruyó como Dios se lo mandó? Bueno, pues la respuesta la encontramos en el versículo 12 del mismo capítulo, y dice la Biblia: madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo: Saúl ha venido a Carmel, y he aquí, se levantó un monumento, y dio la vuelta, y pasó adelante, y descendió a Gilgal. Saúl estaba motivado por el orgullo espiritual, al grado que se levantó para él un monumento que lo recordara a él en su gran batalla contra los amalecitas. El pecado de Saúl fue tan grave a los ojos de Dios que Dios le quita el reinado y sus descendientes. Versículo 22. Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. La Biblia dice que un hechicero, un adivino, un brujo, alguien que practica el vudú, es un hombre infestado o es una mujer infestada de demonios. Y cualquiera diría que hay pecados abajo del pecado de adivinación y brujería, pero la Biblia dice que la rebelión ocupa el mismo nivel de maldad y de demonismo que el pecado de hechicería. Un rebelde es igual a un hechicero. Una mujer rebelde y no sujeta a su esposo está atacada y abierta a ataques de demonios. El primer pecado que se levantó contra el rey del universo fue la rebelión. Seré como Dios. Pondré mi monte allá donde está Dios y yo seré igual a Dios. La rebelión es ir en contra de la palabra de Dios. No importa que tu rebelión sea pequeña, siempre comienza así y crece y crece y crece. Cuando tú chocas con la Biblia, cuando la Biblia ya no te conviene obedecerla, ni que sea tu regla, ni tu guía, ha nacido en ti la rebelión. Años más tarde, esta tribu se volvió a levantar otra vez en el sur de Israel y tomó cautivos a los niños, incluyendo a la familia de David, en 1 Samuel 30, del 1 al 5. Y entonces, en 1 Samuel capítulo 15, dice la Biblia en el versículo 24, que Saúl le dice a Samuel: yo he pecado, he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temía al pueblo y consentía la voz de ella, perdona pues ahora mi pecado. Versículo 28. Entonces Samuel le dijo: Jehová ha rasgado de ti hoy el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo mejor que tú. Y dice el versículo 32, después dijo Samuel: tráiganme a Agag, rey de Amalec. Y Agag vino a él alegremente, el cínico de Agag, ¿verdad? Y dijo Agag: ciertamente ya pasó la amargura de la muerte. Miren ustedes cómo actúa la carne, ¿verdad? La carne es cínica y la carne siempre espera a que te debilites para volver a atacarte. Versículo 33, y Samuel dijo: como tu espada dejó a las mujeres sin hijos, así tu madre será sin hijo entre las mujeres. Entonces Samuel cortó en pedazos a Agag delante de Jehová en Gilgal. Los amalecitas
nos proveen una ilustración magnífica de la manera como el pecado actúa, traiciona en su cinismo y siempre te ataca cuando estás cansado físicamente. Cuando te sientas muy cansado, que llegas del trabajo y que el smog y el metro, etcétera, etcétera, cuídate, cuídate. Cuando alguien esté harto ya de todo, ya no quiero saber nada de nada, cuídate. Pregunta, ¿cuándo, qué época escogió Satanás para atacar a Jesucristo? Después de 40 días de ayuno. Cuando estaba debilitado físicamente. Ahí fue cuando le dijo, si eres el Hijo de Dios, di esas piedras que se conviertan en pan. Quería Satanás que Cristo actuara fuera de la voluntad de su Padre. Lo más fácil era comerse unas tortas, que se hagan tortas de jamón y de milanesa y me las como, pero no era la voluntad de Dios que Cristo satisfaciera su hambre. Ese era el plan de Dios. Y esto nos habla que muchas veces es lícito comer. Claro que no es pecado comer. Pero hay veces que Dios te dice, ayuna. Y si tú no ayunas cuando Dios te manda, ahí es pecado comer. ¿Es pecado el sexo? No es pecado el sexo. Dios es el creador del sexo. Pero cuando Dios dice, no lo uses fuera del matrimonio, el sexo se convierte en pecado. El diablo siempre nos ataca tratando de hacernos pensar de que no, pues no es malo, todo el mundo lo hace, yo tengo hambre ahorita, puedo dormir más, un clavelito de vez en cuando, un robo de vez en cuando, y siempre se disfraza el pecado, porque el pecado, dice Romanos capítulo 7, habita, mora dentro de nuestra carne, y les voy a dar una ilustración antes de pasar a Romanos 8. La carne es como un globo que tú tienes en una tina de agua. La mano es el Espíritu Santo, el globo es la carne. Si tú tienes la mano sobre el globo y lo mantienes a presión debajo del agua, ahí se queda el globo. Quítale la mano y el globo salta a la superficie. Así es la carne y lo vamos a aprender esta noche. Nuestra carne no puede ser vencida por mi fuerza de voluntad porque no tengo ninguna. Mi carne no puede ser vencida ni mis tentaciones por el poder de mi voluntad y mis intenciones porque voy a fracasar. Cuando Cristo les dijo a los discípulos, oren y velen para que no caigan en tentación, se cayeron dormidos los pobres discípulos y no pudieron velar con Cristo ni siquiera 3 horas en el huerto de Getsemaní. La carne, vamos a verlo ahorita en Romanos 8, solo puede ser vencida por el Espíritu Santo que está dentro de ti y dentro de mí. Romanos capítulo 8. En Romanos capítulo 8 dice el versículo 12 y 13. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Noten ustedes que la carne no se puede negociar con ella. Tú no puedes permitir el más mínimo asomo de tu carne sin que tú estés ya tratando con él. No podemos darnos el lujo de consentir y decir, bueno, era adicto a la pornografía, pero ahora solamente veo pornografía una vez cada 15 días, o ahora antes fumaba 3 cajetillas de cigarros, ahora fumo solamente 1 después de cada comida, antes miraba a las muchachas, ahora no podemos negociar, ni transigir, ni apapachar, ni coquetear, ni jugar con el fuego. ¿Jugará el hombre, dice en Proverbios 6, con fuego sin que sus vestidos ardan? ¿Podrás estar juegue y juegue y juegue con fuego, con brasas, hasta que no acabes quemándote? ¿No te quieres resbalar? ¿No quieres caer en la carne en el pecado? No camines por piso resbaloso. Tan fácil como es. Si tú no comienzas a matar literalmente, matar
Matar es clavarle así en el corazón un cuchillo a la carne, así como Samuel acabó con Agag y lo hizo pedazos. Si no hacemos pedazos a Agag, se va a levantar y te va a volver a traicionar cualquier día. En el libro de Colosenses, capítulo 3, el apóstol Pablo nos escribe algo relacionado al tema y nos dice en el versículo Colosenses capítulo 3, versículo 4 y 5. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, ustedes serán manifestados con Él en la gloria. Escucha, hagan morir otra vez lo terrenal en ustedes. ¿Qué cosa es lo terrenal? ¿Qué cosa está en la carne? Aquí está la fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Otra vez se nos vuelve a insistir en el mismo tema, lo terrenal, las impurezas, la fornicación, las pasiones desordenadas, tienen que hacerlas morir, tienes que matarlas dentro de ti, no las dejes vivas, porque si dices, me voy a portar bien 8 días y a los 10 días no, estás obedeciendo como Saúl parcialmente. Voy a dejar un cigarrito de vez en cuando en mi vida, voy a dejar este trago de vez en cuando voy a fornicar con mi novio. Ese de vez en cuando es obediencia parcial. La Biblia dice, haz morir. Hace algún tiempo un misionero llegó al África y convirtió al jefe de la tribu. Y el misionero se fue durante 5 años y regresó y le preguntó al jefe de la tribu de salvajes, ¿cómo vas en tu vida cristiana? Y el jefe de la tribu le contestó y le dijo, he descubierto que traigo dentro de mí 2 tigres, uno negro que es el malo y uno blanco que es el bueno. Y entonces el misionero le preguntó y le dijo, ¿y quién gana de los 2 dentro de ti? Y el salvaje le contestó con mucha sabiduría, al que alimento más, al que le doy más de comer. Y así es, el negro es la carne, el blanco es el espíritu. Dale de comer a la carne con pornografía, con programas de televisión, en tu vista, no la controles, ten una imaginación que divaga y no controles tus pensamientos y le estás dando chuletotas de puerco a tu carne. No le des de comer al espíritu, no leas la Biblia nunca, no ores, no te arrepientas. Ahí está el pobre espíritu apagándose y apagándose, el pobre tigre blanco haciéndose flaquito, flaquito, flaquito. Y cuando entonces viene una decisión que tú tienes que vencer y dices, ayúdame en el nombre de Cristo, aquel tigrote grandote le va a hacer y el otro chiquito va a decir piu, 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 no, ni pío va a poder hacer de lo flaco que lo tienes. Y vas a ser vencido porque aunque en tu mente, aquí está tu mente, yo sé que es malo esto, yo lo sé que es malo esto, no tendrás la fuerza. Carecerás del poder de Dios para dejar esa mujer, para dejar ese vicio, para dejar ese negocio. No, aunque tú estés convencido, no lo vas a poder hacer. ¿Por qué? Porque no estás dentro de ti fortalecido con el poder del Espíritu Santo. Esta es la razón por la cual Dios nos dice, pónganse todos los días la armadura de Dios. En Romanos capítulo 8, Dios nos muestra de una forma clarísima que el ocuparse de la carne, el versículo 6, es muerte. El vivir pensando en cosas de la carne, el tener una mente impura, es vivir separado de un Dios que te dice, yo soy santo y ningunas tinieblas hay en mí.
Aunque digas que eres cristiano y vienes a la escuela y vienes aquí al estudio, si tú no tratas a tu esposa con dignidad y con santidad, estás viviendo en la muerte, estás separado de tu espíritu, estás separado de la paz, separado, divorciado de lo que Dios te quiera bendecir. Hay una barrera entre Dios y tú, y es el pecado el que se levanta como algo que impide que Dios pueda bendecirnos. Dice la Biblia en Romanos 8 que el Espíritu Santo nos capacita para que podamos vivir con rectitud. Dice el versículo 10, si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Por causa de que estamos en la carne, dice la Biblia, nuestro cuerpo físico cada día se está muriendo. ¿Por qué? Porque la carne es la habitación del pecado. Ahí es donde habita el pecado, en tu carne y en mi carne. Y por eso el cuerpo se está muriendo. Está deteriorándose. El germen de la muerte habita en cada uno de nosotros por causa de la maldición del pecado. Desde que nacemos, comenzamos a morir. Pero para el cristiano hay algo mucho más que esta vida terrenal. Dice el versículo 10 que acabamos de leer, el Espíritu vive a causa de la justicia. En otras palabras, el cuerpo, sí es cierto, está sujeto a la muerte, pero el Espíritu del cristiano diario está vivo por causa de Jesús. La vida eterna es mi posesión, y aunque mi cuerpo se encuentra en proceso de corrupción, mi interior se renueva cada día, cada día, cada día, cada día. Dice 2 Corintios 4:16, aunque mi cuerpo se desgasta, el interior no obstante se renueva día a día. También se nos promete en el versículo 11 de Romanos 8 nuestra resurrección, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en ti, ese mismo que levantó a Jesús, o sea, el que levantó de los muertos a Cristo, el Espíritu Santo, ¿qué cosa va a hacer? Va a vivificar tu cuerpo mortal por el Espíritu que mora en ti. Mi cuerpo día a día se desgasta y se hace viejito, 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 nos hacemos chiquitos, nos encogemos y desaparecemos físicamente. Pero este Espíritu que está dentro de mí, que alimenté y que alimenté y que alimenté y que creció y que creció, el cuerpo chiquito, 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 el Espíritu se hace cada vez más grande, más grande, más grande, más grande. Ese Espíritu Santo que me levantó y me dio la vida, va a levantar mi cuerpo mortal y lo va a transformar en un cuerpo semejante al cuerpo de la gloria de Jesucristo. Hermanos, en Jesucristo tenemos la obligación para acabar de mortificar la carne. Cuando Jesús dijo, si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo. Si tu pierna es ocasión de caer, córtala. No estaba hablando Jesús de mutilación, estaba hablando de mortificar nuestra carne. Es un deber cotidiano y lo hacemos a través de 3 pasos. Número 1, Primera de Pedro 2:11. ¿Cómo puedo mortificar mi carne? Primera de Pedro 2:11. Amados, yo les ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Los deseos carnales de tu alma, escucha bien, no pueden ser muertos a través o aniquilados a través del legalismo, ni del monasticismo, ni del ascetismo, ni del fariseísmo, ni del celibato, ni golpeándote con un chicote, ni acostándote en nopales, ni con rosarios, ni con sacrificios, ni con peregrinaciones. Estos son métodos equivocados de mortificar la carne, que usan los religiosos por no tener al Espíritu de Dios. El instrumento para nuestra mortificación de la carne es el Espíritu Santo. Su poder es la energía que Él produce dentro de nosotros. Si el Espíritu Santo tiene libertad dentro de ti,
Si diario te hincas antes de dormir, Padre Santo, perdóname. Oh Señor, tengo estos deseos, veo a mi novia y quiero abrazarla, quiero manosearla, quiero hacerle esto, Señor, pero tú contrólame, oh Jesús, ayúdame. Si tú vienes a Cristo con una conciencia sincera, Él sabe que tienes esas pasiones, pero Él quiere que tú se las cuentes. Señor, yo no me aguanto y yo paso una revista de posts pornográficos y algo me lleva y me arrastra a comprar esa revista. Oh Jesús, ayúdame, sálvame, ya no quiero vivir así. Cuando el cristiano tiene esa actitud, Dios comienza entonces a entrar en acción en tu vida. Porque el espíritu que Dios nos ha dado no es un espíritu de cobardía, es un espíritu de poder. Es un espíritu de dominio propio, de que te puedes controlar. ¿Por qué? Porque estás lleno del Espíritu Santo. Porque te levantas y buscas la Biblia, te levantas y oras, te levantas y buscas a Dios y comienzas a hacer morir las obras de la carne. ¿Qué dice el apóstol Pedro? ¿Quieres ganarle a la carne? Deja de alimentarla. Deja de entretenerla. Deja de mirar y coquetear con el pecado. Simplemente el apóstol Pedro dice, abstente. Eso es tan simple, abstente. Todo esto lo tienes que hacer tú mismo y nadie más, porque ni Dios lo hará por ti. Tú tienes que tomar la determinación, se acabó con esto. Y se acabó con aquello, y se acabó con esto, todas las cosas que me lastiman. Oh Dios, ayúdame. Comienzas a venir a la palabra, te llenas de la palabra, la memorizas, la meditas, oras, confiesas tu pecado delante de Dios, y tu espíritu comienza a alimentarse, comienza el tigre blanco a ponerse pachón, grandote, gordote, y al otro, como no le has dado de comer en 15 días, cuando viene la tentación, se echa a correr. ¿Por qué? Porque el tigre blanco, el poder de Dios, el bien dentro de ti, es más grande que el poder del mal. En segundo lugar, si quieres mortificar la carne, dice en Romanos capítulo 13, versículo 14. Es interesante que con este versículo se convirtió uno de los más grandes santos de la historia, llamado Agustín de Hipona. Agustín de Hipona, en los siglos primeros de la era cristiana, era un muchacho, lo que llamaríamos ahorita un gigoló. Vivía de las mujeres. Era un muchacho, nos imaginamos muy bien parecido, porque vivía de las mujeres, era borracho. Y su madre, Mónica, oró por él 30 años. Nunca dejaba de orar Mónica por Agustín de Hipona. Y cuando se convirtió Agustín de Hipona, se convirtió porque leyó Romanos 13:14. Con ese versículo lo tocó Dios, que dice así: sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Si tú tienes problemas con la glotonería, no te detengas en el supermercado a ver las donas, ni los panqués. Ni los postres. Si tienes problemas sensuales, no te detengas a ver un puesto de periódicos y cuando algún programa pase por la televisión, cámbiale de canal. Si no quieres resbalar, te repito, no camines por piso mojado. Abstente, no le proveas, no le des de comer a tu carne. En tercero y último lugar, ora sin cesar. Primera de Tesalonicenses 5:17, Efesios
6:18. Orad sin cesar, orando en el Espíritu. Marcos 14:38. Orad y velad para que no caigáis en tentación. El espíritu está presto, pero la carne, ese Amalek, esa traición que traemos dentro, ese enemigo que traes tú y que traigo yo y que va a estar dentro de nosotros hasta el momento de nuestra muerte. Ahí cuando estés en el hospital, sí, ya de 98 años de edad como Fidel, ¿verdad? Aunque él no era cristiano, a la edad que llegues, ahí en el hospital, ya viejito y ya chochito, ahí seguiremos teniendo ataques de la carne. En la ambulancia donde estés, a la edad que llegues, no importa el grado que hayas alcanzado de espiritualidad, hasta el último momento de nuestra vida está vigente dentro de nosotros el poder de la carne. Ahí está vivo dentro de ti. Nadie diga, el que piense que está firme, mire que no caiga. Esto significa el que diga, ya la hice, ya qué bárbaro, me sé toda la Biblia, medito, predico, soy esto, soy fiel, pago, no robo, etcétera, etcétera. Ahora sí nada más, mis alitas. Ya soy querubín. Cualquiera que diga esto, recuerde Filipenses 3:12, no que ya lo haya alcanzado, hace 8 días lo dijimos, ni que sea qué cosa, perfecto. O sea, nadie puede decir, ya he vencido totalmente a la carne. Diario la tenemos que hacer morir. Proseguimos a la meta del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Pero dice Pablo, yo no soy como los que confían en la carne. Nunca confíes en la carne, porque cuando confíes en la carne, te traicionará y te atacará por la retaguardia. Cuídate cuando estés cansado físicamente y emocionalmente cansado también. No tomes decisiones cuando estés cansado físicamente. Te peleaste con tu esposa, ya no regreso, ya me voy. Estás en la carne, vete a dar la vuelta. Corre 1 kilómetro, 2 kilómetros, oxigena tus pulmones, pide perdón al Señor y ya que estés tranquilo, regresas y tomas la decisión. Nunca tomes decisiones en la carne porque te vas a arrepentir tarde o temprano. A tu novio y, mi Paquita linda, mi Paca la Paca, ¿quieres ser mi novia? Y tú, qué guapo, tiene lana, tiene futuro. ¡Sí! Todas las decisiones movidas por el físico, por las influencias, por las emociones y por los sentimientos nos traicionarán porque forma parte de la carne. Tenemos que estar en el espíritu. Ninguna condenación hay, ningún juicio ya. Estamos bajo la protección de Dios para los que están en el espíritu y no en la carne. Romanos 8:1. Porque la ley del espíritu y de vida en Cristo Jesús ha vencido y ha derrotado el espíritu de la muerte y del pecado que estaba dentro de mí. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era imposible por la carne, por la debilidad de la carne, Romanos 8:3, fue Dios el que tomó la decisión, envió a su Hijo en semejanza de carne y de pecado, y estando en su carne, venció a la carne y al pecado, para que la justicia de Dios se cumpliese en mí, que no ando conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, los que son en el Espíritu en las cosas del Espíritu. El ocuparte de la carne es muerte, el ocuparte del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne, todo lo que es de la carne es enemistad contra Dios. Y la carne no se puede sujetar a Dios, ni tampoco puede. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Pero ustedes que viven según el Espíritu y no según la carne, si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes, están muertos por causa del pecado, para que el Espíritu viva a causa de la justicia. Despidámonos en oración. Bendito Padre, bendita tu palabra, benditos tus consejos, en tu luz veremos la luz. La exposición de tus palabras alumbra nuestros ojos y nos haces comprender que estamos en una guerra sin misericordia.
No hay armisticio, ni hay cuartel, ni hay vacaciones mientras vivamos en un cuerpo de muerte, donde habita la carne, donde el pecado tiene su morada. Oh Señor, dentro de nosotros, lo sabemos, el pecado mora en nosotros y en nosotros no mora el bien. Porque el querer hacer está en nosotros, mas no el hacerlo. Porque lo que no queremos hacer, eso hacemos. Y si hacemos lo que no queremos, encontramos que el mal vive dentro de nosotros. Hay dentro de nosotros un principio satánico que se llama la carne y que nos incita todos los días a pecar, a romper contigo, a violar tus mandamientos, a independizarnos, a rebelarnos en contra de ti, nuestro Creador. Y por eso nos alertas que el que diga que no tiene pecado se engaña a sí mismo. Y por eso nos has dado armas espirituales como la oración, el ayuno, que ayudan a mortificar nuestra carne. Como decía tu apóstol Pablo, todos en el estadio corren, unos para una corona corruptible, pero nosotros somos atletas espirituales y esperamos una corona incorruptible. El que corre en el estadio, en un campo de fútbol, de todo se abstiene. Los futbolistas no toman helado antes de acostarse. Algunos hasta sacrifican las relaciones sexuales, se duermen temprano, entrenan para una copa insignificante con un valor temporal. Nosotros, pues, que esperamos recompensas eternas, debemos mortificar nuestro cuerpo, mortificar nuestra carne y ponerla en servidumbre. No sea que siendo heraldo de muchos, vengamos a ser eliminados. Nos puede sacar de la carrera, nos puede descalificar para siempre. Podemos quedarnos tirados como tu pueblo en Egipto se quedó postrado, muerto en el desierto, porque nunca entendieron que tú eres un Dios santo y que nos has llamado a obedecer y a hacer pedazos, a hacer morir lo terrenal en nosotros, para que nuestra conciencia esté limpia, para que sea una conciencia pura, de buen hombre, de un amor nacido del corazón y de una fe no fingida. Señor Jesús, en esta noche te damos gracias, porque si confesamos nuestros pecados, tu sangre preciosa nos limpia y nos seguirá limpiando de toda maldad. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. En esta noche, hombre y mujer de Dios, si es que el Espíritu Santo habita en ti, deja de vivir en la carne. Porque si sigues viviendo en la carne, será una manifestación que no tienes al Espíritu de Cristo. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios no es un espíritu de cobardía. Dios nos dio su Espíritu no para vivir derrotados, ni para vivir en la carne, sino para hacer morir las obras de la carne. Esta es la diferencia entre un cristiano y uno que se dice cristiano. El cristiano mortifica la carne, se santifica y su conciencia está limpia delante de aquel que ve nuestro corazón, intenciones y motivos de nuestra alma y conoce nuestros pensamientos. Cristo Jesús nuestro Señor. Amén.